Buenos días. Bueno, nosotros somos Mario, Ángela y Marua y os vamos a hablar sobre nuestro proyecto que es reciclaje y reaprovechamiento de residuos. Y vamos a contaros un poco lo que hemos estado haciendo durante estos 3 días. Estos 3 días. Ay, perdón. Empezaré introduciendo un poco el tema, bueno, el proyecto y seguidamente sobre los objetivos que queríamos obtener, bueno, que queríamos realizar, el procedimiento, resultados y finalmente la conclusión. Bueno, como bien sabéis, la contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes en nuestro planeta, que surge a partir del exceso de algún material o sustancia en nuestro ambiente. Y eso pues, puede complicarnos la vida a los seres humanos, a los animales o vegetales, etc. Bueno, la contaminación puede surgir a partir de manifestaciones de la naturaleza o también de algunas acciones de los seres humanos, como por ejemplo también el uso del plástico, que como bien sabéis se usa para absolutamente todo hoy, últimamente. Las alternativas o soluciones que podemos realizar es pues, materiales biodegradables o solubles, por ejemplo, aquí tengo 2 corchos, que este es el que usamos normalmente para todo, y han conseguido realizar uno exactamente igual, que tiene la misma función, pero la diferencia que tiene es que este no se disuelve en agua, pero este sí que se disuelve, entonces ayudaría un poco más en la contaminación del planeta. El reciclaje y la alternativa al uso de materiales petroquímicos, es decir, evitar el uso de materiales que provienen del petróleo. Los objetivos en el primer experimento era separar y clasificar los plásticos y calcular el porcentaje de cada tipo de plástico. Y en el segundo experimento era la realización del aceite de linaza mediante el proceso de epoxidación. Bueno, y ahora os voy a hablar del primer proyecto que hicimos el primer día, que fue la separación de residuos plásticos, que lo primero que teníamos que hacer es, teníamos 3 disoluciones y a partir de ellas teníamos que determinar sus densidades. Entonces, más tarde, como veis aquí con la balanza de Moore y este inversor que veis ahí, determinábamos exactamente su densidad y luego teníamos que separar todos los plásticos y clasificarlos. Más tarde lo teníamos que meter en una estufa y cuando ya lo teníamos todo, los pesábamos para saber exactamente su peso y luego poder sacar el porcentaje de cada uno de ellos. El primer plástico que obtuvimos su porcentaje era de 32,2%, el polietileno de alta densidad de 5,7%, el poliestireno 24,75% y el PVC 37,37%. Los resultados de la separación de plásticos, como veis, se tenía que quedar así porque está cada plástico en un cuenquecito y estaba ya separado de lo que es toda la disolución. Pero tuvimos un problema, como veis en esta imagen, porque la última disolución era agua con sal. Entonces, como veis, cuando lo sacamos de la estufa se quedó lo que es el plástico junto con la sal. Entonces luego tuvimos que volver a limpiarlo y volver a hacerlo para que se quedase totalmente separado de toda la disolución. Vale, a continuación os explicaré sobre la epoxidación que hicimos el segundo día, que para empezar os introduciré que los aceites naturales epoxidados sirven como una alternativa a los plastificantes. El aceite de linaza refinado viene del prensado de la linaza y contiene un número elevado de ácidos grasos y por tanto los triglicéridos, al tener los altamente insaturados
pues contribuye a poder ser modificados más fácilmente. Después, los reactivos que utilizamos fueron el ácido acético, el ácido sulfúrico, el peróxido de hidrógeno y también, como obviamente, pues el aceite de linaza. Después, los materiales que utilizamos en el procedimiento fueron la manta calefactora, que es esta de aquí, que sirve para calentar e incrementar la temperatura al matraz de fondo, donde se introduce por una boca la sonda de temperatura, que es para controlar la temperatura. Por otra, por la de en medio, se introduce el aceite de linaza y por la que queda se introduce el decantador de reactores, que es por donde echaremos los reactivos que he dicho antes. Después, este reactivo, el H2O2, es el peróxido de hidrógeno y este es el ácido sulfúrico. El procedimiento era, inicialmente introducimos 188 gramos de aceite de linaza y al alcanzar la temperatura, gracias a la manta calefactora de 55 a 60 grados, introducimos el segundo reactivo, que es de 19 mililitros, que es el ácido acético. Después, tras aproximadamente unos 10 minutos, cuando la temperatura ya es de 60 a 65 grados, introducimos el tercer reactivo, que son la mezcla de los dos, que he dicho antes, 192 mililitros de peróxido de hidrógeno y 1,5 mililitros de ácido sulfúrico, que se van en esta cosita de aquí y que se van tirando gota a gota. Y nosotros tardamos hasta que se terminó de echar todo unos 30 minutos, que es un poco lento el proceso, porque después tienes que esperarte, en teoría son 4 horas, pero como nosotros no teníamos tiempo porque la clase se terminaba, lo hicimos 2 horas, este proceso. Después, tras haber obtenido el aceite epoxidado, lo ponemos en un embudo de decantación que, tras unas 10 o 12 lavadas que necesita de agua destilada, podemos dejarlo en la estufa de 105 grados o lo que sea y podemos obtener, al día siguiente obtenimos esta maravilla, esto, que sirve de tipo para... vale. Que sirve tipo para hacer muebles o suelo o lo que sea. Bueno, después del proceso que ha explicado Mario, pasamos a otro proceso que se llama la valoración de dobles enlaces para acabar de completar el proceso que ha explicado Mario. Bueno, teníamos que determinar el índice de yodo, que si vemos el aceite sin epoxidar tiene muchos enlaces, por tanto el índice de yodo es alto, y si vemos el aceite epoxidado tiene menos enlaces porque hemos roto sus dobles enlaces, por tanto el índice de yodo es más pequeño. Y como veis, utilizamos estos matraces, estos dos los utilizamos Marogua y yo, y luego este era uno que no contenía el aceite que habíamos realizado el día de antes con el proceso que ha explicado Mario. Y luego con esto es lo que tuvimos que utilizar para poder realizar este proceso. Bueno, como conclusión, en el primer proyecto, mediante la metodología de las densidades, hemos conseguido separar los plásticos en polipropileno, en PVC, que es el plástico de las tuberías, en poliestileno y polietileno. Y en el segundo experimento, mediante la epoxidación del aceite de linaza en un reactor continuo,
de tanque agitado hemos conseguido obtener la resina, que es lo que estáis pasando por ahí. Y bueno, ya hasta aquí nuestra presentación sobre nuestro proyecto del reciclaje.